Qué privilegio que tenemos de poder estar en la casa del Señor. Amén. Qué privilegio de poder estar en su presencia y de poder adorar a Dios. No hay cosa más importante que adorar a Dios. Recién lo decía el pastor. Y para mí la adoración es intimidad. Amén. Para mí la adoración es estar cerca del Señor. Así que tenemos que aprovechar bien estos momentos. Y quiero compartir con vos en esta noche la palabra que el Señor puso en mi corazón. Y lo que Él me decía era de saber y entender, porque lo sabemos. Y alguna vez también lo prediqué, más de una vez creo. El poder de nuestra palabra. El poder que Dios nos dio, la autoridad que Dios nos dio en la palabra. Qué importante, ¿verdad? Y quizás lo sabemos, pero día a día vivimos y hablamos en todo tiempo, en todo momento, aún en esto que decimos de la adoración. Al adorar a Dios usamos nuestra palabra y también el sentir de nuestro corazón, pero soltamos lo que sentimos por Él con nuestras palabras. Y en Romanos capítulo 12, versículo 14, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, bendigan y no maldigan. Es una instrucción que Dios nos da a nosotros hoy también. Dios nos dice, bendigan y no maldigan. Reina Valera, bendigáis y no maldigáis, ¿sí? Un texto muy conocido. Y digo, en esa instrucción que Dios nos da, con todo esto, quizás lo sabemos, por supuesto, pero a lo largo de nuestra vida, en el diario andar, en el diario hablar, quizás no lo tenemos en cuenta. Y a lo mejor vos hoy me digas, pastora, yo soy cristiano. Yo no maldigo. Amén. Y por supuesto, espero que ninguno acá maldiga. Pero a mí me impactó mucho entender esto que vamos a hablar hoy, porque lo que tiene que ver con maldecir es mucho más profundo de lo que quizás nosotros creemos o pensamos. Y en el libro de Génesis, cuando yo leía, me llevaba el Señor al capítulo 27, a la historia donde Jacob arrebata la primogenitura de Esaú. ¿Cuántos conocen la historia? No la voy a leer porque esa no es la prédica. Pero ahí vemos cómo en el Antiguo Testamento estos hombres ya conocían el poder de la palabra, el poder que tenían sus padres en ese momento. Y en esta historia vemos cómo Jacob le roba la primogenitura a Esaú, pero él no se preocupaba, en esa época no se preocupaban por la herencia, sino por la palabra que tenía el padre, por esa bendición de ese patriarca, ¿sí? Ellos tenían y sabían el poder y la autoridad que había en esa bendición de ese padre. Ese padre bendecía, incluso cuando Esaú vuelve y le dice, pero no hay nada para mí. No, yo ya oré por tu hermano. Yo ya solté la bendición. Y ellos sabían y ellos conocían ese poder que había en la palabra. Por eso peleaban por eso. Por eso tenían en cuenta. Para ellos era importante, pero para nosotros hoy quizás no es tan importante. No lo tomamos tan en cuenta. Y yo quiero, querida iglesia, compartir hoy con vos algo que para mí fue de un impacto tremendo. Leer acerca de un científico japonés, de un investigador japonés, que él
conocido mundialmente, a lo mejor alguno lo conoce, quizás nunca lo escucharon nombrar. Masaru Emoto no tiene importancia en esta noche para nosotros, pero a modo de información se los digo. Este científico quería demostrar el impacto que tenían las palabras y los pensamientos sobre el agua, sobre la molécula del agua. Entonces, este científico hizo muchos estudios, muchos experimentos, pero entre esos experimentos hizo uno con 3 familias, hizo muchos, pero vamos a tomar este. Hizo uno con 3 familias y dice que de la misma agua le dio a cada uno un recipiente y les dio una instrucción, como nos da el Señor en el libro como familia. Pongan este recipiente de agua en algún lugar de la casa y que cada uno de ustedes, todos los integrantes, a una familia le dio una instrucción y le dijo, todos los días, cada uno de ustedes van a ir y le van a hablar a ese recipiente con agua. Palabras bonitas, sos linda, te bendigo, sos buena, todas palabras lindas, te amo, qué linda que sos, lo que se les ocurra, pero tienen que bendecirla. A la otra familia le dio una instrucción y les dijo, a ustedes, durante 30 días, la instrucción es que maldigan el agua. Que le digan, te maldigo, qué fea que sos, qué feo color, qué olor, lo que se les ocurra, pero palabras de maldición. Y a la tercera familia les dijo este científico, ignoren al agua. Pongan el agua en algún recipiente oscuro donde ni se acuerden que está ahí durante 30 días. Pasado ese tiempo, este científico mandó a llamar a estas familias y les dijo, traigan el agua. Y él lo que hizo fue tomar una gota de cada recipiente y lo puso a congelar. Y dice, yo estuve leyendo sobre esto, que la estructura molecular del agua de cada uno de esos recipientes no era la misma, cuando en realidad el agua era la misma. Pero él, asombrado, pudo ver, y ahí me gustaría, por favor, si ustedes pueden poner, no sé si me va a salir acá, ahí está, gracias. Ahí, esas son las moléculas del agua, por supuesto, puesto a un microscopio sumamente agrandadísimo, se ve la molécula. Y ahí podemos ver que la molécula del agua a la que esa familia durante 30 días habían bendecido, tenían, miren la forma, espectacular. Una forma hexagonal, líneas rectas con color blanco precioso. El agua no tenía olor, cristalina. En cambio, el agua a la que fue sometida a palabras de maldición, la molécula era deforme, desordenada y de un color oscuro, marrón. Y la otra, no hay foto porque es similar, solamente cambia algo que no vale la pena porque no lo podemos nosotros ver acá, pero yo te lo cuento. Y la otra, la que fue sometida a la ignorancia, ignórenla, pónganla en un lugar oscuro. Dice este científico que fue igual la molécula del agua a la que fue puesta maldición, pero la diferencia fue peor. Dice que tenía un olor espantoso, el mismo agua. Tremendo. Y este hombre, por supuesto, no conocía de Dios, un hombre que no conocía la palabra, pero qué impacto
a mí al menos me produce ver que científicamente se compruebe lo que Dios a nosotros nos enseña en su palabra, lo que Dios a nosotros nos manda a hacer. Bendigan, nos dice el Señor, y no maldigan. En todo momento, Dios una y otra vez nos habla sobre esto. Y cuando yo buscaba acá en la palabra del Señor, me impactaba ver cómo nosotros podemos encontrar que la palabra nos enseña en el libro de Santiago, en el capítulo 3, cuando el Señor nos habla de la lengua y cuando en la palabra de Dios se compara a la lengua con el timón de un barco, ¿sí? Y ahí nos enseña la palabra y nos dice que ese pequeño timón es el que maneja todo ese barco. Y nos dice que nuestra lengua, un miembro pequeño, maneja toda nuestra vida. Me impactaba tremendamente. Dice que este mismo científico dijo, en lo que yo leí, hizo muchísimos experimentos, pero él dijo y pensó que nosotros como seres humanos estamos compuestos por agua. Mayor parte de nuestra composición es agua, ¿verdad? El 65% aproximadamente, y según la edad va del 50 al 80, pero en un promedio somos un 65% de agua, vos y yo. Y cómo el Señor a lo largo de la palabra nos habla acerca de todo esto, acerca de la importancia de las palabras que nosotros soltamos. Muchas veces escuché que hay gente, no sé si acá hay alguno que lo hace, le habla a las plantas. ¿Alguno le habla a sus plantas? Sí, mira, uy, wow, wow, un montón. Dice que este mismo hombre científico hizo un experimento con las plantas, así como con el agua. ¿Y qué hizo? Lo mismo. Entregó a las familias 3 plantas iguales, a las que tenían que cuidar, por supuesto, ¿sí? Regarlas y ponerlas en un lugar adecuado conforme al tipo de planta que era. Pero la instrucción fue la misma. Les dijo a una planta que le tenían que decir cosas bonitas, bendecirla. A la segunda la tenían que decir palabras feas, maldecirla. Y a la tercera, ignorarla. Y dice que al final del experimento sucedió que a la primera que bendecían, esa planta creció en 30 días, creció un poquito y floreció. La segunda se marchitó y la tercera, que fue ignorada, se secó. ¡Wow! A mí me impactó todo esto porque digo, Señor, este hombre no descubrió nada, iglesia. Amén. No descubrió nada. Nada que no esté escrito ya acá, en la palabra del Señor. Nuestras palabras tienen poder. Amén. En tu boca el Señor puso palabra. Y la palabra es una semilla. Amén. Y el Señor puso esa semilla en tu boca. Y cuando nosotros soltamos la palabra, comúnmente se dice, muchos dicen por ahí, a las palabras se las lleva el viento. No, la Biblia dice que no. Las palabras tienen un impacto en nuestra vida. Las palabras tienen un impacto en los aires, en el mundo espiritual. Y vemos también que en el mundo natural, las palabras que nosotros soltamos, esas semillas, querida iglesia,
son sembradas en las personas. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que soltamos. A mí el Señor me hablaba de esto porque hace un tiempo yo dije algo de mí, pero así, al pasar. Le dije algo, el pastor se va a acordar. En una conversación simple le dije algo de mí y ahí el Señor comenzó a tratar con mi vida y me dijo, no era nada malo, pero era algo que yo pensaba que me estaba pasando y lo solté. Y el Señor me comenzó a hablar y ahí comenzó a tratar conmigo. Y ahí dije, wow, Señor, esto yo lo sé, pero ese día, y a veces pasa que en medio de una conversación soltamos algo y eso nos ata. Y sin darnos cuenta, nuestra vida comienza a ser dirigida por eso que hemos dicho, porque lo pensamos. Algo que también leía acerca de este científico y que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, conociendo la palabra, lo sabemos. Hizo otro experimento con el agua, pero les dijo, quiero que vayan a sus casas. Él les daba los recipientes porque él les mostraba que era el mismo envase y sacaba el agua del mismo lugar. Y les dijo, quiero que a la primera no le hablen, pero tengan malos pensamientos acerca de esa agua. Al otro les dijo buenos y al otro lo mismo. Y hubo un impacto. Esa agua recibió las vibraciones de los pensamientos, de las palabras, y nosotros muchas veces a lo largo de nuestra vida, conociendo la palabra de Dios, no somos sumamente cuidadosos. Porque nosotros muchas veces nos está pasando algo y tenemos la tendencia humana de hablar de eso. Y no está mal hablar, pero el tema es cuando comenzamos a hablar y seguimos hablando negativamente acerca de esa situación, de esa circunstancia. Y aún, como hablaba ayer el pastor, decimos, pero Señor, y vos no, que no haces nada. Y yo que estoy orando y que no veo nada. Y de eso me hablaba también el Señor. Porque oramos para que Dios cambie nuestra vida, para que Dios cambie nuestra circunstancia. Oramos para que Dios cambie nuestra familia, pero sin embargo, con nuestras palabras sembramos todo lo contrario. Y las palabras sembradas son como las semillas sembradas. Querida iglesia, si nosotros sembramos una semilla y nos vamos a dormir, como dice la palabra, la semilla por sí sola va a comenzar a germinar. Amén. Y va a comenzar a crecer y va a comenzar a dar fruto. Nuestras palabras, si yo suelto palabras de maldición, aunque no te diga te maldigo, pero empiezo a decir un montón de cosas. Cuando estamos enojados, cuando algo no nos gusta, cuando algo no nos parece y empezamos a hablar y empezamos a decir cosas, cuidado con lo que decimos, porque estamos sembrando semillas y después decimos, pero yo no sé por qué. ¿Qué me pasa? No sé qué pasa. Yo oro, Dios no hace nada, Dios hace. Pero ¿qué estás soltando? ¿Qué estás sembrando? Porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Amén. Todo. Las palabras también. Y a mí me impactó mucho leer esto.
y ver que un hombre que no conoce a Dios, que no conoce la palabra, que no es temeroso de Dios, descubra lo mismo que Dios siempre nos habla a nosotros. Lo que dice la Escritura, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es tan importante y Dios me hablaba una y otra vez de todo esto, del poder de las palabras. Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? Aún la enfermedad, y eso lo escuché muchas veces a lo largo de mi vida, médicos decir a personas que están con enfermedades importantes, decirles que busquen un lugar y si van a una iglesia mejor, porque pacientes con la misma enfermedad, con el mismo diagnóstico, que practican el cristianismo, que son cristianos o que son personas, porque hay personas que por lo general son y tienen esa tendencia a ser negativas, y hay personas que tienen la tendencia a ser optimistas. Entonces la palabra dice que aún cuando yo tengo esos pensamientos negativos, voy a hablar palabras negativas. Porque el pensamiento se convierte en una palabra y se convierte en una acción. Amén. Entonces debemos ser cuidadosos aún en medio de situaciones difíciles. Aquellos que somos padres, cuidado lo que soltás sobre tus hijos, porque tenés autoridad en tu boca. Y a veces quizás, sin darnos cuenta, maldecimos a quienes más amamos. Cuidado, corregí, pero cuidado con lo que decís. Porque así como las palabras tenían en ese experimento ese impacto sobre el agua, las palabras tienen impacto sobre nuestra alma. ¿A cuántos de ustedes, quizás sus padres, les dijeron cosas feas? A muchos, yo fui una de esas, donde me dijeron cosas que yo me las creí. Y por supuesto el Señor me libró, me sanó, me restauró, me levantó, me dio identidad. Pero durante mucho tiempo mi alma estaba fragmentada, mi alma estaba dolida y lastimada. Entonces no es que si yo no digo, bueno, pero ya está, y quizás decís algo, bueno, pero no es lo que siento, estaba enojada. No, está bien, se puede entender. Si a mí me decís algo porque estabas mal, lo puedo entender, pero tengamos cuidado con lo que decimos, porque podemos lastimar. Y quizás la persona intelectualmente lo entiende, pero cuesta después sanar. Y podemos aplastar o podemos levantar una vida. Y quizás no estés de acuerdo como sea la persona, no te guste como sea, bendecila. En el libro de Génesis, capítulo 1, la palabra dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y que el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén. Y esa misma autoridad nos dio a nosotros en la palabra. Y si hoy tu vida está desordenada y está vacía, el Señor te da esa autoridad para cambiar todas las cosas. Pero tenemos que entender sobre todo eso. Entender. Ayer yo compartía la palabra de Ezequiel 37 cuando el Señor, entrando Ezequiel en ese
valle de los huesos secos, el Señor le dice a Ezequiel, profetiza, habla, habla. Y Ezequiel cuando profetiza, por supuesto la obra la hace el Señor, pero Dios lo mandó a Ezequiel a hablar. Y Dios nos manda a nosotros y nos dice, nos da esta instrucción, bendigan y no maldigan. Bendigan y no maldigan. Si estás enojada, iglesia, cerrá tu boca. Ponete un candado, mordete la lengua, hacé lo que sea, pero cuidado con lo que soltás. Y le dijo a Ezequiel, profetiza, háblale a sus huesos secos, y los huesos cobraron vida. En tu palabra hay vida, amén. Vida para crear, vida para transformar, vida para levantar o para destruir. En nuestra palabra hay vida, pero a lo largo de nuestro día nos olvidamos muchas veces de esto. Y hablamos, y soltamos, y conversamos. En Deuteronomio 23:5 dice la palabra que el Señor cambió esa maldición, porque, a ver, nosotros podemos controlar lo que hablamos, ¿sí? Pero no lo que otros hablan de nosotros o lo que sueltan, como en el caso de que te digo como mamá, como papá, o cuando quizás de chico te dijeron no servís para nada, o sos esto, o sos aquello, o sos igual a tal, y te ponen una etiqueta. Vos sos igual a, y te ponen a tu abuela, a tu abuelo, a tu padre, viste al peor de todos de la familia, y te dicen, vos sos igual a, hablás como. No, no. Nosotros somos, dice la palabra de Dios, seres únicos. Amén. Yo soy única y soy amada y soy especial para Él. Pero yo tuve que entenderlo. El día que me encontré con el Señor, Dios tuvo que sanar mi corazón, mi alma. Dios tuvo que renovar mi mente y yo tuve que entender quién era yo. Y acá dice la palabra que el Señor convierte las maldiciones en bendiciones. Amén. En nuestra vida. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Por eso, querida iglesia, es tan importante entender y no nos olvidemos de esto. A mí me impactó mucho ver las moléculas del agua, cómo cambiaban, cómo recibían esas vibraciones, esas palabras. Imagínate nosotros el impacto que puede haber en nuestra vida cuando se habla la palabra. Qué importante que es que estés acá escuchando la palabra de Dios. Amén. Que cada día leas la palabra de Dios. Cuando estábamos adorando, soltar esas palabras de amor, soltar esas palabras de reconocimiento, soltar esas palabras de adoración hacia un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama tanto. Qué importante poder entender que Él nos dio esa autoridad. Segunda de Timoteo 1:7 dice la palabra que el Señor nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así que con el tema de la lengua tenemos que ejercitar eso que ya tenemos, que Dios ya nos dio, el dominio propio. Tenemos la tendencia, y cuando estamos enojados, más. O cuando algo no nos gusta, o cuando alguien nos lastima, o cuando las cosas no salen como queremos, cuando todo está patas para arriba, tenemos la tendencia a empezar a hablar
Y hablamos y hablamos y hablamos y no paramos de hablar y no nos damos cuenta que estamos como ese sembrador que salió a sembrar y estamos tirando las semillas y tiramos y soltamos las semillas. Pero después no se puede ir a juntar las palabras. Querida iglesia, las palabras no se pueden juntar. Yo no puedo soltar una palabra y después a irla a buscar, no. Por eso tengo que prestar mucha atención a la palabra que yo suelto sobre mi vida, sobre mi familia, sobre nuestro trabajo, sobre el día, sobre mi cuerpo. Si tenés una enfermedad, si hay en tu cuerpo una enfermedad, hablale a tu cuerpo, declárate sano, sana, declárate libre. Hacelo, porque en algún momento vos vas a ver el fruto. Amén. Lo vas a ver. En algún momento hay semillas que tardan en germinar, hay otras que germinan rápido. No importa eso, no importa. Tenemos que estar atentos a las palabras que sembramos. No te preocupes por la cosecha, deja. La cosecha a su tiempo viene sola. Pero sí nos tenemos que preocupar de qué clase de cosecha vamos a tener, porque según lo que sembremos vamos a cosechar. Esto es así. Y me impactó mucho cuando leía acerca de este experimento, cuando el agua o la planta que había sido ignorada se había secado. En el otro caso, la molécula toda desordenada, todo discontinuo y con mal olor. Qué importante que es tener en cuenta esto. Somos personas que Dios nos creó y necesitamos la identidad de Dios. Necesitamos, como seres humanos, ser aceptados por el otro. Necesitamos relacionarnos, tener relaciones sanas, tener buenas relaciones, porque eso nos va a ayudar, nos va a hacer bien. Qué importante que es poder entender el impacto que tienen nuestras palabras y acerca también de los pensamientos. El Señor en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, nos habla también acerca de los pensamientos. No dejes que cualquier pensamiento venga a tu mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, piensen en esto. Yo le digo que es un filtro, para mí es un filtro, el filtro espiritual que Dios pone, para que yo me fije si esos pensamientos que estoy teniendo tienen que ver con lo que Dios me dice que piense o no. Y si no tiene que ver, sácalo. Sácalo. Llévalo cautivo a la obediencia a Cristo, sácalo. Porque va a afectar tu vida. Y no solo tu vida, ese pensamiento se va a convertir en una palabra que va a afectar tu entorno. Porque el entorno también es afectado por nuestras palabras. Cuando yo quiero que suceda algo en mi vida, comienzo a declararlo. Comienzo a declararlo. Si Dios me dice que va a hacer algo, yo lo comienzo a declarar. Aunque lo que vea sea todo lo contrario. Aunque el enemigo se encarga
muchas veces de traer delante mío para que yo vea que lo que estoy declarando nada tiene que ver con lo que está sucediendo. Pero una cosa he aprendido y te la comparto: a mirar por encima de lo que mis ojos naturales ven. Amén. Porque no es lo que veo, es lo que Dios dijo que va a hacer. Y entre lo que yo veo hoy y entre lo que Dios dijo que va a hacer, hay un tiempo, hay un proceso en el que yo tengo que ver y en donde tengo una responsabilidad de creer a esa promesa para que se cumpla por medio mío, porque dice la palabra en Corintios que las promesas de Dios son en Él sí y amén por medio nuestro. Es decir, que yo tengo una responsabilidad, que yo tengo que accionar en fe. Entonces, si yo creo, dice la palabra, creí, por lo cual hablé. Amén. Tenés que creer lo que Dios te dice y hablar conforme a qué, a lo que ves, no, a lo que Dios te dice. Tenemos que capacitarnos, ejercitarnos. La fe es un ejercicio. Amén. Es un ejercicio. Yo decido creer primero. No es místico. Yo decido creerle a Dios. Es una decisión. Decido creer y comienzo a hablar, comienzo a pensar, comienzo a caminar conforme a lo que Dios me dijo. Y el hablar tiene, y ya vimos, un impacto tremendo, no solo en nuestra vida, sino en todo lo que nos rodea. Amén. Si querés, ahí escuché que algunas mujeres quieren arreglar su casa. Bueno, ahí oramos, ahí los días jueves, tener un vehículo. Tenés que creerlo y declararlo. Amén. Cree, orá, da gracias a Dios. La acción de gracias es tan importante como la palabra de fe declarada, la bendición. Dale gracias a Dios por lo que tenés ahora. Amén. Bendecí lo que tenés. No, pero pastora, vos no sabés que mi casa está toda, se viene abajo. Bendecí porque otros no tienen ni siquiera la casa que se les viene abajo. ¿Sabías? Entonces comenzá a dar gracias a Dios por esa casa y comenzá a bendecirla y decirle a las paredes qué bonitas que son y los pisos. Y si tenés piso así de carpeta, decir qué hermosa cerámica. Bendigo la alfombra, bendigo los muebles. Yo te puedo dar testimonio de eso, ¿eh? Te doy testimonio de eso en nuestra vida. Te doy testimonio. Nosotros cuando nos fuimos a vivir a nuestra casa era el parque de adelante y el de atrás también, pero el de adelante era piedra, era tierra seca y piedra. Las personas que vivían ahí antes tenían una planta pobrecita adelante fea, toda seca, era un rosal, no sé qué era, un rosal, amor, no sé ni lo que era, porque era feo, no sé, porque lo sacamos enseguida, era como una cosa seca, como un rosal, y no crecía nada. Entonces ahí a orar, a poner las manos sobre esa tierra y a decir en el nombre de Jesús, tierra sos fértil y vas a dar fruto. Bueno, llegué a tener, los que conocen mi casa, un bosque adelante. Así textual, era un bosque que tuvimos que cortar porque era tremendo, en una tierra seca. Y cuando varios jardineros me dijeron lo mismo, ¿cómo crecía esto en esta tierra? Por la gloria y el poder de Dios, por creerle a la palabra. Hombres
y no uno, varios jardineros, hombres entendidos en lo que significa los parques, parquizado, tierra, diferentes clases de semilla, diferentes clases de plantas. Me decían, pero es imposible que estas plantas, que esta cantidad crezca en esto, porque no había nada, es verdad, no había tierra. Era piedra y arena mezclada con lo poco de tierra, era una tierra débil, casi blanca, pero no crecía por la tierra, crecía por el poder de la palabra. Amén. Tenés que creerlo. Tenés que creerlo. Y así con todo, con todo. Y seguimos creyendo, declarando. Y hay que tener cuidado. Y ya termino con esto. Vuelvo a Romanos 12:14. La instrucción que Dios nos da. Nos dice el Señor en esta noche, querida iglesia, bendecí y no maldigas. Bendecí. Bendecí tu vida, bendecí tu casa, bendecí tus finanzas, bendecí tu cuerpo, bendecí tus hijos, bendecí y no maldigas. Y hemos entendido que maldecir no solamente es decir te maldigo. Maldecir es hablar lo negativo. Maldecir es estar enojado y soltar lo que a mí me parece. No, eso no lo debemos hacer. Porque esas palabras son semillas que se siembran y después, cuando vemos el fruto, nos agarramos la cabeza y nos enojamos y decimos, pero ¿cómo si yo estoy orando, si yo estoy creyendo? Pero estoy sembrando mal, estoy sembrando mala semilla. Y la semilla mala da fruto malo. Ponete de pie, iglesia, por favor. En esta noche le damos gracias a Dios por su palabra. Porque cuando Dios me hablaba esta palabra, algo que yo ya sé y algo que pongo en práctica y algo con lo que me esfuerzo, pero una y otra vez Dios vuelve a hablar sobre mi vida y a decirme, habla bien, habla bien. No hables mal, no pienses lo negativo, sácalo. En esta noche, Padre, te bendecimos. En esta noche, Señor, te adoramos. En esta noche, mi Dios, te damos gracias. En esta noche, Señor, venimos delante tuyo reconociendo que muchas veces no son buenas nuestras palabras. En esta noche, Señor, venimos a pedirte perdón por las veces que soltamos malas semillas sobre nosotros, sobre nuestro entorno, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Padre, en esta noche ayúdanos a sembrar buena semilla. Ayúdanos a hablar tu palabra, la palabra de vida, a entender que nuestra palabra crea, que nuestra palabra tiene poder para crear vida o muerte. Y queremos crear vida, queremos bendecir, Señor, queremos caminar en bendición. Queremos, Señor, en esta noche poder entender que nosotros podemos, Señor, cambiar con nuestra palabra y con nuestro pensamiento, nuestro caminar, nuestro entorno, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra finanza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos que traigas convicción a cada vida.
Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos en esta noche reflexionar, que podamos en esta noche pensar en lo que pensamos y pensar en lo que hablamos. Y si esta palabra tocó tu corazón, pasa al altar y decirle: Señor, yo quiero un cambio. Yo quiero, como le dije yo un día, Señor, yo reconozco que tengo que cambiar mi manera de pensar, que tengo que cambiar mi manera de hablar. Y a partir de ese día, querida iglesia, algo pasó en mi vida. El altar está abierto, vení. Hoy es un día para tomar una decisión. Hoy es un día para decir: Señor, yo quiero hoy, a partir de ahora, comenzar a pensar como vos pensás.